Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados de la sentencia mediante la que se resuelve el amparo directo en revisión 3048/2014. Es una sentencia que nos va a permitir reflexionar y analizar diversos aspectos del proceso penal mexicano, diversos aspectos vinculados con las posiciones jurídicas de los imputados en el proceso, con lo que pueden y tienen derecho a hacer en la etapa de la investigación, etcétera, etcétera. Y para entender los alcances de esta sentencia, le doy la bienvenida al programa a David García Sarubi. David, un gusto recibirte nuevamente en tu programa. Ya lo dijo la Corte. Muchas gracias, Miguel. Gracias por la invitación. Y también le doy la bienvenida al programa a Patricia del Arenal. Patricia, un gusto recibirte en tu programa. Ya lo dijo la Corte. Al contrario, muchas gracias por tenerme por acá. Y pues vamos contigo, Patricia, porque lo que te quiero pedir es que nos ayudes a entender los hechos del caso. ¿Cuál es el contexto fáctico a partir del cual se plantea el caso? ¿Cuál es el periplo procesal, la secuela que va siguiendo hasta llegar a la Suprema Corte? Si fueras tan amable, Patricia, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, este es un caso de un delito de secuestro. ¿Cómo inicia? Bueno, estamos en el 2008, en el estado de Baja California, en Tijuana. Hay una persona que está conduciendo en una avenida importante, en su vehículo en particular, cuando de pronto le cierran el paso, otro vehículo, abordado por algunas personas que se bajan del mismo y entonces lo encañonan, ¿no? a la persona que consideramos víctima de este proceso y logran incluso privarla de su libertad. Esta víctima es llevada a una casa de seguridad y ahí es retenida por algunas horas. Se le exige que haga un pago de tantos miles de dólares para recuperar su libertad. Pero lo interesante es que paralelamente, mientras se desarrollan estos hechos, la policía municipal recibe una especie de reporte vía radio en el que les informan que alguien, y esto es todo lo que sabemos, es una especie como de denuncia anónima, se informa que se ha visto que probablemente aconteció un secuestro en la intersección de tales avenidas. Y se logra dar información acerca de los vehículos que pudieran estar involucrados. Entonces, la policía municipal decide emprender una búsqueda con motivo de esta denuncia y llega al grado de que se trasladan al lugar de los hechos y logran ubicar uno de los vehículos que había sido identificado como presuntamente perteneciente a la víctima. Y entonces la policía detiene a los tripulantes, entre ellos está el quejoso de este amparo, y bueno, el quejoso es llevado en ese momento, es detenido, con fundamento en el artículo 16 constitucional, se dice que es una detención en flagrancia, y bueno, es llevado al Ministerio Público. Lo curioso es que, bueno, es llevado al mismo, es detenido ahí, pero la víctima, en este desarrollo paralelo de hechos, la víctima del secuestro, pues logra recuperar su libertad. No sabemos bien cómo, eso no está completamente detallado en los autos, pero sí logra recuperar su libertad y aparentemente va a denunciar a la agencia del Ministerio Público, donde ya se encontraba detenido el quejoso, y bueno, describe cómo acontecieron los hechos. Procesalmente hay dos cuestiones que son muy interesantes. Que esta persona, la víctima, pues en realidad es considerado testigo único. Y en ningún otro momento del proceso vuelve a comparecer. Se alega que su localización durante el proceso, durante el juicio, es imposible. Entonces, lo único que tenemos es esta denuncia en un primer momento en la fase de averiguación previa y no volvemos a saber más de esta víctima. Este va a ser obviamente uno de los aspectos más importantes y va a estar relacionado con uno de los alegatos principales. El otro hecho destacado tiene que ver con lo que el quejoso de nuestro amparo declara en sede ministerial, porque sí llega a emitir lo que en la doctrina penal se llama una confesión calificada divisible,
Y esto simplemente quiere decir que acepta una parte de los hechos, pero niega otra. Y entonces, respecto a la aceptación, lo que dice es que sí, sí participó en la privación ilegal de una persona, pero que lo hizo por órdenes de su superior jerárquico. Y se afirma como un agente de la agencia, de la ahora extinta Agencia Federal de Investigación, y por eso es que afirma que él estaba en condiciones legítimas de hacerlo. Bueno, ese es a grandes rasgos lo que sucede. La persona es procesada, nuestro caso es procesado por el delito de secuestro, todavía previsto en el ordenamiento local, y bueno, es condenado, por supuesto apela, intenta apelar, es confirmada la sentencia de primera instancia, y después se va al amparo directo. Y ahí es en el amparo directo cuando plantea una serie de violaciones extensa a diversos derechos del debido proceso penal. El tribunal colegiado en buena parte niega respecto a algunos y omite respecto a tantos otros, y los planteamientos que se hacen ante la Corte en revisión pues tienen que ver con todo este cúmulo de derechos que se ven violados. Y si quieres después vamos detallando cuáles son. Sí, claro, porque es del mayor interés. De hecho, hay un número importante de temas en la sentencia que vale la pena comentar. Y vamos a arrancar, David, si te parece, con el primero, con este que planteaba Patricia, en el sentido de el derecho a interrogar a testigos. En este caso, lo que se observa, y la sentencia lo pone de relieve, es una falta de, por decirlo así, de diligencia del órgano acusador en la no localización del testigo. Hay otros casos de diferente naturaleza, en delitos distintos, en donde se plantea la no comparecencia de la víctima a prestar testimonio por el tema de la revictimización. Desde luego en secuestro es muy importante, pero pienso, por ejemplo, David, en delitos sexuales, ¿no? Entonces, te pido un primer comentario sobre esto. El derecho a interrogar testigos, los deberes de cada una de las partes en relación a este derecho y por qué nos debe de interesar en el análisis de la sentencia. Si fueras tan amable, David, por favor. Sí, claro, Miguel. Creo que es importante primero precisar que este asunto se resuelve bajo la vigencia del sistema penal anterior. Es decir, todavía es un proceso penal que deriva de los elementos mixtos del proceso que teníamos antes, no es un proceso penal del nuevo sistema oral acusatorio. Sin embargo, es interesante que este derecho de interrogar testigos, que ya estaba previamente en el texto anterior, se interpreta por parte de la Corte, pero con un carácter, si me permites decirlo así, actualizado con los principios del sistema oral acusatorio. Y lo interesante es que la Corte lo que dice es, vamos a darle un contenido a la luz del derecho interamericano, por una parte, pero también a la luz de un diálogo con el derecho comparado. Dicho esto, creo que es muy interesante lo que hace la Corte y retomando un poco lo que decía Patricia, es que el caso es muy interesante porque se sustenta en dos pruebas muy específicas. Una es un testigo único, pero un testigo único que rinde su declaración ante el Ministerio Público. Y por otra parte, la propia declaración del imputado, que lo hace también ante el Ministerio Público, no ante el juez. Y esos dos elementos son los que sustentan la acusación y sustentan eventualmente la sentencia de condena, que es confirmada y respecto de la cual se negó el amparo por parte del tribunal colegiado. Entonces, quiere decir que la Corte está analizando una sentencia de condena que se sustenta en dos diligencias únicamente realizadas ante el Ministerio Público. Si nosotros nos preguntáramos si esto es normal, Miguel, pues diríamos, bajo el sistema penal anterior, esto era muy normal. ¿Por qué? Porque recordemos nuestros, digamos, postulados más básicos del sistema mixto es que el Ministerio Público tiene este carácter mixto, que mientras está actuando en la averiguación previa, nos decían en el sistema anterior, está actuando como autoridad, ¿no? Como autoridad y por tanto puede desahogar ante sí mismo diligencias que después van a tener un valor probatorio determinado ante el juez. Entonces, esta práctica que se venía dando con el sistema anterior, lo que dice la Corte es, vamos a revisitar qué valor probatorio tienen estas diligencias.
Y la pregunta que me haces, y ahí me voy a enfocar, es respecto de los testigos. Me parece que esta argumentación que hace la Corte en relación al derecho a interrogar testigos es de lo más, digamos, más destacado que podríamos nosotros identificar en la doctrina de la Corte. Porque aquí la Corte lo que hace es no solo darle un contenido a este derecho humano y decirle por su nombre, es un derecho humano el de interrogar testigos, sobre todo cuando ese testigo es la víctima y otorga la única declaración que va a sustentar la acusación, sino que la Corte dice voy a ir más allá, voy a dar reglas operativas para aplicar este derecho y voy a crear estándares que van a consistir en ciertas presunciones. Entonces, lo que dice la Corte es, primero, vamos a revisar qué es lo que pasó. Entonces, lo que pasó es que la víctima, como decía Patricia, llega ante el Ministerio Público, rinde su testimonio, no estaba el imputado, y este testimonio se presenta como prueba ante el juez penal. El Ministerio Público no hizo ningún esfuerzo o diligencia para demostrar que había una imposibilidad de poder citar a este testigo. Lo que dice el Ministerio Público de manera dogmática es, me fue imposible localizarlo, hay una acta por ahí que se hace referencia, pero en realidad no hay una argumentación, digamos, que indique las razones específicas por las cuales no fue posible mandar citar a esta persona. Lo que el juez de primera instancia, el juez de apelación y el tribunal colegiado dijeron, aquí no hay un reproche constitucional porque es claro que el Ministerio Público dijo que esto fue imposible y hay que creerle, ¿no? En este sentido. Entonces, lo primero que discute la sentencia es cómo debe interpretarse la carga probatoria del Ministerio Público para judicializar ese testimonio, ¿no? Y por judicializar me refiero cómo pasar ese puente entre la averiguación previa y el proceso penal para que un testigo único pueda ser citado. Y lo que dice la sentencia es, vamos a ser muy claros, vamos a establecer una presunción que se sustenta en la carga absoluta que tiene el Ministerio Público de presentar a los testigos de cargo. Si no cumple con esa diligencia, con esa carga procesal, se presume, por tanto, que no se puede valorar esa prueba. Y eso es bastante relevante, porque eso es lo que sucedió en este caso, ¿no? Esto es lo que sucedió en este caso, que justamente el Ministerio Público simplemente dice, no pude, y entonces, según la propia sentencia de la Corte, dice que debe presumirse que entonces esto está injustificado. Ante la ausencia de razones justificantes, opera, por tanto, la presunción de que esto no es constitucionalmente posible. Ahora, dice la sentencia, claro, esta no es una regla absoluta. Puede ser que efectivamente un testigo único, como es este caso, efectivamente podría ser que no haya tenido las condiciones materiales para poder asistir, y se ponen ejemplos, el caso de muerte, el caso de una enfermedad, el caso de una condición médica que impida a la persona asistir, y lo que dice la sentencia es, en ese caso tiene que estar perfectamente acreditado, y en todo caso, si se acredita, debe de haber elementos indirectos de prueba que permitan en todo caso poder poner en duda ese testimonio único. Entonces, lo que hace la sentencia es crear una regla y una excepción. La regla es, el Ministerio Público siempre tiene que acreditar que cumplió con la diligencia suficiente para llamar a ese testigo. La excepción es cuando existan buenas razones, ese es el lenguaje que utiliza la Corte, pero dice, esta excepción también a su vez tiene un límite. Si es la única prueba en la que se basa la sentencia de condena, es decir, si la hipótesis de culpabilidad únicamente se basa en un testimonio respecto del cual no hubo la posibilidad de confronta, en este caso, dice la sentencia, no puede tener un valor. El concepto técnico que utiliza la Corte dice, si es una declaración sine qua non de la sentencia de condena, entonces ni siquiera en ese caso no opera esta excepción de validez de ese testimonio. Y termino simplemente, Miguel, diciendo, creo que dos cosas muy importantes que nos ofrece la sentencia. Uno es
la sentencia de la Corte cita los precedentes de la Suprema Corte de Estados Unidos y dice, a ver, esto no es que yo esté poniendo en duda las diligencias del Ministerio Público, sino como dice la propia Suprema Corte de Estados Unidos, la mejor confianza que puede haber de un testimonio es la confrontación, ¿no? Si no hay confrontación, ¿por qué? Porque digamos aquí hay evidencia psicológica, puede haber elementos que podrían haber llevado a ese testimonio de una víctima a no ser exactamente aquella que se terminó plasmando en la diligencia, y entonces la confrontación es el único y el mejor elemento de confiabilidad de ese testimonio. Y por otra parte, dice la Corte, también citando a la Suprema Corte de Estados Unidos y por otra parte a la Corte Europea de Derechos Humanos, dice, es más difícil mentir de cara a alguien que de espaldas, ¿no? Entonces, dice, si esto es una garantía epistemológica de ese testimonio, es por eso la importancia que le da la Corte. Buenísimo. Y recuerdo también las bases doctrinales de estos pronunciamientos que consistían en esa caracterización del contrainterrogatorio como la máquina más precisa y exacta para llegar a la verdad, ¿no? Así como preparaban a los alumnos de muchas facultades de Derecho en Estados Unidos a principios del siglo XX con esta idea. El contrainterrogatorio, la confrontación, el principio de contradicción es esencial para llegar a la verdad y creo que lo acabas de manifestar muy bien, David. Ahora, déjame plantearte esto, Patricia. Esta regla, excepción, límites a la excepción, etcétera, aunque si bien es cierto que la sentencia, como ya lo puso de relieve David, se trae del sistema anterior, es decir, del sistema mixto o del sistema inquisitivo, en fin, como lo queramos caracterizar. La pregunta es, ¿sirve también para el actual? Esa sería una primera cuestión. Y la segunda, de una vez te lo planteo, Patricia, es este juego de regla, excepción, límites a la excepción. ¿Considerarías que podría matizarse en función del tipo de delito de que se trate o podríamos establecer que bajo la lógica, y yo creo, a mí me dio a entender la sentencia eso, bajo la lectura de la sentencia, en su literalidad, parece que es regla aplicable indistintamente por razón de delito, es decir, aparentemente son reglas del proceso penal, no cabiendo este matiz, pero te lo pregunto para ver si fue correcto mi comprensión, las dos cosas, Patricia, si fueras tan amable. Sí, perfecto. Bueno, claro, en cuanto al primer punto, y aquí cabe una aclaración bien importante, efectivamente el sistema que rige este asunto es el llamado mixto, inquisitivo, pero lo cierto es que hay que poner esta decisión en un contexto de desarrollo jurisprudencial de la Corte. Desde 2008, yo diría, y obviamente esto a propósito de la reforma constitucional de 2008 en materia penal, la Corte se ve obligada a hacer una modificación importante, a hacer un cuestionamiento importante de todos los criterios que tenía hasta entonces acerca de la extensión del concepto de debido proceso penal. Y entonces empieza a cuestionar diversas categorías, empieza a dialogar con algunos de los principios que sabe que ya van a estar, que van a entrar en vigor próximamente, y también se da cuenta de otra cosa, se da cuenta que el régimen transitorio es bastante extenso. Si recuerdan, bueno, la reforma de 2008 obligaba a que las entidades federativas tuvieran implementado el sistema acusatorio hasta con un tope máximo de 8 años, es decir, en 2016 se tenía que haber cumplido. Y esto terminó ocurriendo de manera un poco accidentada porque también se nacionalizó el sistema, se emitió un código nacional, pero lo importante aquí es que hubieron muchos procesos, ¿no? Después iniciados todavía con el sistema mixto, ¿no? Entre 2008 y 2016, que, bueno, ciertamente necesitaban de la interpretación de la Corte y que requerían que los tribunales se pronunciaran sobre la Casa de los Derechos Humanos. Y todos esos asuntos, y debo decir, aún se siguen viendo todavía en primera sala, constantemente, es muy frecuente encontrarlos. Todos esos asuntos requerían una interpretación novedosa, requerían hacer eco de alguno de sus principales principios. Principio de presunción de inocencia, por ejemplo. Y diversas garantías que, por supuesto, están en el capítulo, bueno, en el artículo 20 de la Constitución,
y ahora quedan cristalizadas quizás de un mejor modo, de modo más claro, con motivo de la reforma constitucional de 2008. Entonces, dado este contexto, lo que termina pasando es que la Corte se ve obligada a cuestionarse el parámetro de control en materia de debido proceso penal y, junto con otras decisiones, dice, tenemos ya que adelantar alguno de los principios claves. Tenemos que adelantar la necesidad de afirmar el principio del contradictorio, que yo creo que obviamente es el punto cardinal de este asunto, el principio de presunción de inocencia, la necesidad de afirmar las cargas probatorias, el Ministerio Público debe cumplir con su carga, y de no hacerlo esto juega en su perjuicio, ¿no? Entonces, estos principios que ya se van acomodando, y yo diría si es un ejercicio interpretativo más complejo, pues se retoman en esta sentencia y nos permiten entonces incorporar varios de esos principios que cualquier estudioso pensaría que son solamente de un sistema acusatorio. Pero lo cierto es que el artículo 20 constitucional en su fracción quinta pues ya contemplaba el derecho a la obtención o al auxilio en la obtención de testigos de cargo. Entonces, siendo así, pues este es un momento importante para que la Corte, al emitir esta sentencia, para que la Corte reinterprete ese derecho y le dé un contenido que nunca antes había tenido, porque simplemente la Corte no había hecho este tipo de interpretaciones con base en principios, ¿no? Y entonces, pues, decide acudir a la jurisprudencia comparada, decide estudiar qué han hecho otros tribunales que cuentan con sistemas acusatorios, digamos, que con un gran legado, ¿no? Estados Unidos es una referencia obligada, y entonces llega a esta conclusión. Ahora, por eso yo diría que a pesar de que es sistema mixto, realmente lo dicho ahí tiene que ver mucho con la interpretación de principios básicos de un sistema acusatorio. Y entonces ciertamente aplica. Que creo que en el sistema acusatorio no deberíamos tener estas dudas, no debería haber un testigo único que no puede comparecer a juicio, porque todo debe canalizarse en el juicio. Eso es lo que pretende la publicidad, el principio del contradictorio. Se pretende que haya una contienda abierta entre partes y que argumenten y contraargumenten. Entonces, esto no debería pasar como supuesto fáctico. Sin embargo, en caso de que, digamos, se diera el improbable caso de que sucediera, por supuesto, me parece que este precedente sería clave para descartar esa posibilidad e invalidar cualquier testimonio hecho en estas condiciones, ¿no? Y a tu segunda pregunta, respecto a la posibilidad de incluir algún tipo de delito que ameritara una distinción, etcétera, sí, me parece que el texto de la sentencia en este sentido digamos, no permite modular esta condición, ¿no? Estamos hablando de la interpretación de un derecho humano y en principio lo que sí se permite modular son las condiciones de aplicación del estándar. Y el estándar tiene que ver en su primera parte, que ya explicaba muy bien David. En la primera parte tiene que ver con la justificación que se da para que la persona no pueda asistir. Y curiosamente, muchas de esas justificaciones a veces versan sobre el temor de que la víctima pueda ser confrontada con quien fue su agresor o que la víctima sea revictimizada, ¿no? Entonces, todas estas razones que se pueden dar ciertamente en el contexto, en muy diferentes contextos, van a ser analizadas por los jueces y ahí la sentencia dice que debe analizarse de manera motivada, ¿no? Entonces, parece que ahí es donde está uno de los aspectos que se permite, respecto a los cuales se permite cierta discrecionalidad en favor de los tribunales. No tanto en función del tipo del delito, sino que vean el contexto, lo que está ocurriendo en cada caso, y tengan la posibilidad de analizar si efectivamente parece haber un miedo fundado, ¿no? A pesar de eso, a mí me parece que el espíritu de la sentencia, y yo sé que a veces es difícil entender qué está detrás, pero sí, el espíritu de la sentencia es la idea de proteger al inocente, que el inocente siempre tenga posibilidad de carear y de confrontar a quien depone en su contra, sobre todo si eso es algo que resulta fundamental para su condena, ¿no? Algo que, retomando el lenguaje del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, diría es la condición sine qua non de la sentencia. Hasta ahí lo dejaría.
Bueno, el espíritu y la letra. Me parece que también la letra de la sentencia demuestra un claro compromiso con la presunción de inocencia, sin la cual, por cierto, hay que decirlo con todas sus letras también, no puede haber proceso penal en sentido moderno. Sí, me parece que si no partes de la presunción de inocencia, va a ser muy difícil articular luego, construir, estructurar un proceso penal moderno. Bueno, déjenme hacer una pausa, regresamos enseguida, no se vayan para continuar en esta conversación con nuestros invitados acerca de la sentencia que resuelve el amparo directo en revisión 3048, diagonal 2014. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en este análisis y comentario de la sentencia mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 3048, diagonal 2014 con nuestros invitados. Y quiero regresar contigo, David García Zarubi, para un tema que también está en la sentencia y te quiero plantear porque tú eres un experto, tú eres un especialista en temas de argumentación jurídica y la sentencia aborda algo que me parece que es una gran novedad en el derecho penal y en el derecho en general, que es el principio de proporcionalidad de las penas. Para quienes pues nos gustan los temas argumentativos, para quienes incluso de repente planteamos este tipo de discusiones en clases, el principio de proporcionalidad de las penas es un gran desafío, es un gran reto porque es un principio que requiere de construcción discursiva, que requiere de soporte argumentativo, dado que está planteado en términos muy generales en nuestro artículo 22 de la Constitución, pero por otra parte hay principios, digamos, en tensión o en choque como deferencias legislativas, observancia de política criminal, caracterización de incidencia en el lugar geográfico de que se trate. O sea, no está fácil, David, y sobre esto, como experto que eres, como especialista, te pido un comentario proporcional a las penas. Sí, gracias, Miguel. Efectivamente, creo que es un punto interesante de la sentencia porque son varios los temas y efectivamente el quejoso pregunta a la Corte, oye, los artículos del Código Penal de Baja California que me aplicaron, específicamente 164 y 165, que penalizan el delito de secuestro con ciertas agravantes, ¿es proporcional en su quantum? El quantum es una pena que, si no mal recuerdo, el mínimo era entre 15 y 40 años. Y lo que dice, oye, eso no es desproporcionado en relación a la conducta que yo realicé. Recordemos que el artículo 22 de la Constitución establece que las penas deben ser proporcionales. Entonces, este precedente, digamos, tuvo que abordar esa pregunta, si este quantum de la penalidad entre este mínimo y este máximo es proporcional. Y lo que hace aquí la Corte es retomar precedentes que se habían venido construyendo y que podríamos decir le empezaron a dar contenido a este principio de proporcionalidad para, como bien dices, dar una metodología argumentativa. El problema de proporcionalidad, y recordemos, el problema es que esta proporcionalidad tiende a establecer una métrica para poder medir si hay un tratamiento razonable, equilibrado entre dos o más elementos normativos que, como dicen en teoría constitucional, son inconmensurables, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Cómo poder decir si es proporcional la privación a un bien jurídico tan importante como es la libertad respecto a una conducta delictiva, ¿no? Son dos bienes inconmensurables. Entonces, en este sentido, por definición, es difícil establecer una métrica y lo que ha hecho la Corte es, y aquí no está sola, es echar manos de técnicas argumentativas utilizadas en otras jurisdicciones importantes para establecer un test de proporcionalidad. Y el primer punto relevante que hay que hacer notar que no es la proporcionalidad a la que estamos acostumbrados, Miguel, no es la proporcionalidad que utilizamos para determinar si una restricción a un derecho, un límite a un derecho está justificado, que ya sabemos son los 4 pasos, ¿no? de legitimidad, idoneidad, instrumentalidad y necesidad, sino que esta es una proporcionalidad distinta, nos dice la Corte. Y lo que dice la Corte es, va a ser un test de proporcionalidad de ordinales. ¿Qué quiere decir este test de ordinales? Es
tenemos que primero construir una familia de delitos que tengan como elemento común la afectación a un mismo bien jurídico tutelado. Entonces, ¿por qué era importante esto? Porque el quejoso decía, oye, me pusieron una penalidad tal por el delito de secuestro, pero esto es desproporcional respecto a cómo se está sancionando en Baja California el delito de homicidio. Entonces, lo que dice la Corte es, ahí no puedo hacerte un test de proporcionalidad de las penas porque estás comparando dos bienes jurídicos distintos. En un caso, la afectación a la vida, en el otro caso, la afectación a la libertad como delito. Entonces, la metodología que tenemos que establecer es, primero vamos a crear una familia de delitos que tengan como objeto común la afectación al mismo bien jurídico tutelado, y estos son los que afectan la libertad. Y aquí está desaparición forzada de personas, aquí es donde está el secuestro, ¿no? Aquí es donde está sustracción de personas, en fin, ahí es donde están estos delitos, y lo que dice la Corte es, aquí hay que tomar en cuenta dos cosas. Hay que hacer una gradación de afectación a estos bienes jurídicos tutelados en función de estos delitos, pero no vistos en sí mismo, sino, y como bien decías tú, dándole un vistazo al debate democrático que se tuvo para tomar esa decisión. Lo que dice la Corte es, este análisis no puede ser en el vacío, porque no estamos analizando, digamos, aquí en un plano de mera racionalidad despolitizada. Lo que dice la Corte, estamos evaluando lo que hizo el legislador democrático, y el legislador democrático es aquel que tiene que establecer la política criminal. Claro, si estamos en un modelo de democracia constitucional, el legislador no tiene una libertad absoluta. El Tribunal Constitucional tiene que revisar lo que hace. Entonces, ¿cómo le hacemos para hacer compatible la libertad del legislador democrático con los límites constitucionales? Bueno, vamos a darle una cierta deferencia para que el legislador determine esa gradación de afectación y de penalidades en función de elementos objetivos que pueden ser, por ejemplo, índices de criminalidad. Y entonces lo que dice aquí la Corte es, vamos a la exposición de motivos, y lo que vemos es que el legislador efectivamente subió las penas del delito de secuestro, le dio ciertas agravantes de ciertos elementos que detectó que en la realidad de Baja California estaban generando disparos en los índices de criminalidad, por ejemplo, que sea con ciertas condiciones, por ejemplo, que sea en grupo, que sea con violencia, que esté con ciertas condiciones. Y lo que dice la Corte es, en este análisis de ordinales, yo veo que el secuestro está más penado que otros delitos, pero tiene una proporcionalidad con el delito de desaparición forzada, que es un delito muy grave. Y en este sentido, por tanto, este es mi análisis, yo veo que hay proporcionalidad, y de esta manera hago un equilibrio entre la deferencia democrática y los límites constitucionales. Ahora, gracias David por este análisis. Déjame extender un poco más este análisis, Patricia. En esto que señalaba David, por ejemplo, la deferencia al legislador es obvia, es parte incluso del debate que David ha estudiado también mucho sobre las tensiones entre el legislador democrático y el modelo de justicia constitucional o el Tribunal Constitucional, etcétera. Pero te planteo el punto de la incidencia delictiva, Patricia, y te lo planteo por lo siguiente, porque si extendemos un poco el argumento de que a mayor incidencia delictiva se justificaría un aumento de las penas, o que podría ser un matiz para advertir que un determinado sistema de penas cumple con la proporcionalidad, pues podríamos abrir la puerta que el legislador dijera, en función de esa incidencia vamos a penalizar con 40 años de cárcel el robo, que es, como tú sabes, de acuerdo a estadísticas del INEGI, que mayor incidencia tiene en el país. ¿Te genera ruido esta parte o crees que, aunque la sentencia lo menciona y hay una caracterización, ya lo explicó David, crees que hay las suficientes salvaguardas para que el legislador no abuse en esta especie de confianza que le tiende la Suprema Corte, Patricia? Sí, yo creo que precisamente este estándar de proporcionalidad de penas ha sido uno de los retos más complicados que ha enfrentado la Corte desde que se introduce el principio justamente también en la reforma de 2008. Y si te fijas, siguiendo un poco la evolución doctrinal del estándar, pues también ha sido
digamos, la Corte ha tenido que cambiar un poco y variar un poco su doctrina, pensando precisamente en el peligro que se corre si solamente nos vamos por el estándar de deferencia, ¿no? O sea, si solamente permitimos que el legislador democrático, con legitimidad, sea quien en última instancia decida qué pena corresponde a un delito y que siempre puede argumentar, precisamente como dices, ¿no? Que la incidencia delictiva justifica un aumento de penas. Entonces, ese es un riesgo importante. Yo creo que la Corte no lo desconoce tampoco en esta sentencia. Es un riesgo importante porque terminas vaciando el contenido del artículo 22 constitucional. Prácticamente se vuelve una recomendación. Y cosa que me parece el espíritu del 22 no quiere hacer. Entonces, por eso es que me parece bien importante distinguir un poco en este estándar compuesto que adopta en este momento la primera sala. En un primer momento sí afirma que hay deferencia, que hay necesidad de voltear a ver los motivos del legislador. Tenemos también que partir de la presunción de constitucionalidad de las leyes. Eso es un concepto que viene desde la novena época. Entonces, esos principios están ahí y hay que digamos, velar por ellos. También hay que afirmar que el juez constitucional no es quien va a decidir que a tal delito le corresponde tal pena. Eso es, por razones constitucionales muy importantes, solamente trabajo del legislador democrático, quien representa precisamente a la población. Entonces, ahí hay buenas razones para la diferencia. Pero en el segundo punto del estándar, lo que la Corte intenta hacer es decir, oye, pero sí, lo que sí voy a hacer es comparar los delitos. Y entonces voy a tratar de que haya cierta consistencia en la política pública perseguida por el legislador. Y a mí me parece que si bien en este caso, por ejemplo, las normas salieron bien libradas y se firma su constitucionalidad, bien puede ser el caso que este estándar no nos permita firmar en muchos casos la constitucionalidad si el legislador se extralimita, ¿no? Si, por ejemplo, no guarda consistencia en la forma en la que sanciona los delitos patrimoniales. Entonces, tú ponías el ejemplo del robo. Bueno, si todos los delitos relacionados con afectación al bien jurídico, patrimonio, más o menos están ¿no? Graduados, voy a imaginar una hipótesis, están más o menos entre los 5 y los 15 años con sus diferentes agravantes, parecería muy extraño que el día de mañana llegara el legislador y aumentara esa pena de prisión a 30 años. Me parece que con el segundo estándar que conduce la Corte, llamado estándar de comparativo de niveles ordinales, entonces sí ya puede haber un cuestionamiento más serio de esa política criminal. Entonces, como mínimo, se pide al legislador que sea consistente en la forma en la que aborda estas cuestiones. Y por otro lado, me parece que siempre cabe la posibilidad con este estándar, siempre cabe la posibilidad de invalidar una norma, una pena que sea flagrantemente, que parezca flagrantemente arbitraria o desproporcionada en relación con el bien jurídico protegido. Nada de lo dicho ahí excluye esa posibilidad. Este último matiz que añades es muy importante, Patricia, porque aquí, digamos, haciendo un poquito de abogado del diablo, podría alguien decir, una debilidad de la metodología a través de la cual se analiza la proporción de las penas, que es este sistema de ordinales, es que a lo mejor no te das cuenta de que en una lógica de populismo penal puede haber un aumento desproporcionado de todo un tipo de delitos, de todo un conjunto de delitos, en donde el Tribunal Constitucional le tenga que decir al legislador, oye, pues no puedes, ¿no? O sea, no, vamos a subir el abuso de confianza y el despojo y el robo y todo lo patrimonial y lo mínimo va a ser 20 años. Pues no. Y vaya que hay populismo penal, ustedes lo saben muy bien. Entonces, creo que también este último matiz que señalas despeja esa duda, despeja esa posible crítica a la sentencia porque pone de relieve que estableciéndose esta metodología, así lo acabas de manifestar, Patricia, no se excluye otro análisis y otra posibilidad. Igualmente sin descartar deferencia, sin descartar presunción de constitucionalidad, pero que nos lleve hacia un refuerzo de motivación del legislador democrático y no que se sientan con un cheque en blanco, como por cierto ocurrió en algunas sentencias muy, muy iniciales alrededor de este tema. Yo me acuerdo de los primeros precedentes, antes de que se establecía esta metodología, sí eran un tanto laxos y sí daban
una cancha demasiado abierta al legislador. Y ya sabemos que los legisladores en México, cuando les das cancha, se la toman. Entonces, por eso hay que ser muy precavidos. Regreso contigo, David, para otro tema que está en la sentencia y que me parece de gran calidad argumentativa. Lo planteaba Patricia al inicio, la confesión calificada divisible. Me parece que esto también embona o encaja con el modelo del proceso penal acusatorio y sobre todo con el principio de contradicción. Porque si no entiendo mal, y ahí viene la pregunta, David, la lógica del principio de contradicción es que se ponen en juego pruebas de cargo y pruebas de descargo. Y cuando la confesión es dividida, cuando la confesión entra en esta lógica de que voy a tomar esto porque me parece relevante y aquello que no me parece relevante lo descarto, parecería que se pone un poco en duda esta contradicción tomada en serio, digamos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, David? Sí, creo que este punto es muy, muy importante también, Miguel, como dices, porque me parece que también nos pone un parteaguas en el cambio de entendimiento del sistema penal. Esta confesión dividida pareciera que se basaba en una premisa. Todo aquello que te perjudica es válido y todo lo que te beneficia es inválido. Como si solamente aquello, digamos, solo hay honestidad cuando uno confiesa algo malo, pero no podría haber honestidad para dar una hipótesis alternativa. Y esta regla parece ser muy opuesta a los postulados de un sistema moderno, democrático, de un sistema penal que se basa al final, y lo dice la sentencia, en una premisa, y la premisa es que el juez es un tercero imparcial que debe buscar la verdad histórica, y no solo esa verdad histórica para efectos de sancionar a un eventual culpable, sino también para proteger al inocente. Y de esta manera lo que dice la Corte es, a ver, aquí no es qué parte afecta y qué parte te beneficia, son hipótesis. Y en un sistema penal un juez es un tercero imparcial que está evaluando hipótesis. Y en este sentido, viene el Ministerio Público y tiene una hipótesis de culpabilidad y el imputado va a tener una hipótesis de inocencia. Lo que tenemos que evaluar no es tanto si la confesión se puede dividir en estos elementos benignos y malignos para la hipótesis del Ministerio Público, sino tenemos que ver su razonabilidad, ¿no? En este sentido. Entonces, creo que aquí es importante porque, digamos, la sentencia dice tienes que hacer una valoración probatoria para los efectos de determinar la razonabilidad de ese testimonio para efectos de acreditar un hecho o no hecho en su integridad, ¿no? En este sentido. Y aquí era importante, digamos, porque esa declaración, esa confesión se dio, y aquí está conectada la sentencia con otro punto, dice el quejoso, se dio sin una defensa técnica, ¿no? Se dio sin una defensa adecuada porque no había un representante legal en este sentido. Y lo que dice el colegiado dice, bueno, te voy a desestimar este argumento porque parece que sí lo tenías y de todo caso, y es un poco curioso esta sentencia porque el colegiado dice, de todas maneras, no comprobaste que no había un asistente contigo que fuera abogado. No probaste un hecho negativo, diría yo, ¿no? En ese sentido. Y lo que dice la sentencia muy correctamente dice, esto es un hecho negativo, no tenía por qué probarlo, pero aparte hay una presunción. Si él dice que no estuvo asistido, esa presunción tiene un valor jurídico que se tiene que desvirtuar por parte del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que demostrar que cuando confesó ante sí, en una diligencia desahogada ante sí, tiene que demostrar que había un defensor. Si no lo acredita, el mero dicho del quejoso, decir no tuve un defensor, es suficiente para tenerlo por bueno. Y creo que esto es importante porque la sentencia pone en su lugar ciertas premisas muy básicas, pero que son necesarias decirlas para no olvidarles. Lo que dice la sentencia es, en un sistema de protección de derechos, la autoridad es la que tiene que acreditar que se cumplió con el derecho humano. Y pareciera que el criterio del colegiado es a la inversa. Acredítame que no tuviste defensor para que yo te lo pueda dar por bueno. No, espérame, en un Estado constitucional de derechos son las autoridades, y especialmente cuando se trata de un ministerio público que se presume que tiene un carácter técnico, pero aparte creo que la sentencia en esto da cierta transparencia en las funciones que desempeña,
el Ministerio Público está autointeresado en llevar a buen puerto una hipótesis. Y aquí la sentencia dice, por tanto, no podemos presumir su buena fe como dogmáticamente, ¿no? Porque está autointeresado. Claro, no está autointeresado, digamos, en términos personales, está autointeresado en su función institucional de avanzar una hipótesis para lograr a su acreditación ante el juez. Y en ese sentido, está autointeresado en esa, entonces no podemos presumir esa buena fe. Tiene que estar perfectamente acreditado y creo que esto es un punto muy, muy, muy valioso de la sentencia. Oye, y en ese sentido, Patricia, la sentencia, bueno, por el lado de la proporcionalidad de las penas que ya comentamos, le manda un mensaje al legislador, y por esta parte que David está señalando, me parece que advertimos un mensaje al Ministerio Público, una figura que en el sistema anterior, en donde se ubica esta sentencia, pero como muy bien ya lo explicaste, planteando ya los principios del sistema acusatorio, en el sistema anterior el MP recibía subsidios de todo tipo, recibía subsidios en términos de prueba anticipada, de fe pública, caramba, parecería un tablero muy desequilibrado en favor del MP. Y aquí se representa ya una cancha más pareja, se representa una cancha más pareja, con mayor nivel de exigencia, que, a ver, y ahí te va la pregunta, que creo que no está terminada de delinear. Creo que todavía faltan temas, faltan aspectos. Llevamos ya, pues, más de 13 años, o bueno, 13 años con el sistema a partir de la reforma 2008, pero se han ido afinando temas, afinando perspectivas. Tú como especialista en derecho penal, ¿cómo lo percibes? ¿Qué nos puedes comentar? ¿No es una cancha ya perfilada? ¿No es una cancha totalmente dibujada? ¿Faltan temas? Sí, es una pregunta bien interesante. Claro, me parece que lo que está haciendo esta sentencia en varios de los temas que trata es dialogar precisamente con el Ministerio Público, ¿no? Con la figura del Ministerio Público y sobre todo la forma en la que los jueces lo fueron caracterizando durante tantos años. Hay que recordar que el sistema mixto inquisitivo duró buena parte de nuestra historia constitucional, obviamente, y entonces se fue construyendo una noción del Ministerio Público como autoridad que prácticamente le daba carta blanca para hacer todo. Me parece que los hechos de este caso, el proceso, la forma en la que se lleva a cabo, demuestra perfectamente ese entendimiento, ¿no? Donde el Ministerio Público no tiene que probar que la persona está defendida, o sea, quien tiene que probar que no estuvo defendido es el quejoso, de acuerdo con la interpretación del colegiado, o, por ejemplo, también en el tema de la detención, no nos hemos detenido ahí, pero ahí el estándar es igual, el estándar que afirma la sentencia del colegiado es básicamente que esto es una detención en flagrancia, común y ordinaria, y desconoce que en el momento en que la persona es aprendida, en realidad no se sabía que estaba cometiendo un delito, ni había indicaciones de que lo estuviera cometiendo. Entonces, de nuevo, hay como una deferencia, una actitud, digamos, de buena fe frente a las actuaciones del Ministerio Público, y eso es lo que informa de manera transversal esta sentencia del colegiado. Me parece que entonces la Corte lo que hace es responder ante eso y cuestionar todas esas inercias que estaban ahí propias del sistema mixto. Ahora, claro, por eso es como esta sentencia intenta dar un primer paso para ya decir, ¿sabes qué? Sí estoy en sistema mixto, pero no lo voy a interpretar con base en lo que fue el sistema mixto, porque eso no implicaría una revisión constitucional propiamente. Voy a empezar a dialogar con algunos de los principios que yo creo que ya están ahí implícitos y entonces adelanta un poco esta entrada en vigor de principios. ¿Qué pasa ahora con el desarrollo jurisprudencial que se está dando respecto al sistema acusatorio? Me parece que sin duda faltan muchos temas, todavía hay muchas inercias, muchas formas en las que no se cuestiona debidamente el actuar de las autoridades, de las fiscalías, y me parece que por supuesto ahí la Corte tiene mucho más que decir. Ahora mismo, bueno, se discuten muchos temas acerca del debido proceso en el sistema acusatorio, pero me parece que hace falta poner énfasis en todo lo que ocurre en las fases de investigación, donde típicamente se dieron los abusos, ¿no? Y abusos que esta misma sentencia trata de vislumbrar. Entonces, la idea, yo creo, es ir hacia allá, ese es el reto, y sí, me parece que aún falta mucho, ya llevamos muchos años con la reforma,
pero interpretativamente vamos todavía, digamos, a distancia de lo que falta. Bueno, pero esta sentencia nos pone un poquito más cerca, y sobre todo nos pone en la dirección correcta, porque luego también se intentan acortar distancias, pero en la dirección incorrecta. Por lo menos esta va en la dirección correcta. Nos queda un minuto de programa, David García Zarubi, pero no quiero despedir esta transmisión sin preguntarte un tema sobre el que tú y yo hemos platicado muchas veces, que tiene que ver con este uso metodológicamente muy relevante para un país como el nuestro, del derecho comparado. Esta referencia que tú citabas a criterios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Corte Suprema de Estados Unidos, ¿qué aporta? ¿Qué enriquece? ¿Por qué hacer una defensa de este tipo de metodologías con la cual tú y yo simpatizamos mucho y que nos parecen muy modernas y vanguardistas? Pero te pido un comentario sobre este tema, David, para despedir el programa. Sí, creo que esta parte es muy importante, Miguel, también porque nos demuestra cómo el constitucionalismo moderno está interconectado y de alguna manera es un fenómeno globalizado en este sentido. Y creo que esto, y ahorita que estamos celebrando la década de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, tenemos que dar cuenta de que es uno de los logros, ¿no? Al cambiar el concepto de garantías individuales por derechos humanos, la primera implicación es que el constitucionalismo mexicano se abrió. Y se abrió en dos sentidos. Se abrió en el sentido de que la jurisdicción internacional de derechos humanos es parámetro de control, lo dijo la Corte ya en distintos precedentes, pero otra parte que se abrió es a un diálogo. Si bien los pronunciamientos de la Corte Europea de Derechos Humanos, de la Suprema Corte de Estados Unidos, no son vinculantes, no son derecho positivo, sí que son razones para tomar en cuenta porque están interpretando los mismos valores en este sentido, ¿no? Y creo que aquí hay una frase muy importante de la sentencia que dice: esta Corte invita a los jueces a interpretar la doctrina histórica de esta Corte en clave evolutiva para ponerla a la luz de esos valores nuevos constitucionales, que no son valores nacionalistas, no son valores blindados por un concepto de soberanía, son valores compartidos de un constitucionalismo occidentalizado que, digamos, tiene postulados liberales, igualitarios, que se basan en la dignidad de la persona. Entonces, ¿por qué si la Suprema Corte de Estados Unidos está interpretando un derecho de defensa adecuada, de presunción de inocencia, que busca un equilibrio entre los derechos de defensa y los derechos de la acusación, ¿por qué no tomarlo en cuenta? Si la Corte Europea de Derechos Humanos está una sentencia, hace una reflexión que nos sirve, por ejemplo, la Corte Europea lo reconoce, dice, hay una situación de vulnerabilidad tremenda cuando una persona es condenada por un testimonio único que no fue confrontado. Y documenta la falibilidad epistemológica de esa decisión y su impacto en los derechos de las personas inocentes y de las personas en general. Esa sentencia es una información útil, es un conocimiento y con él se puede dialogar, y esto coincido contigo, creo que es uno de los mayores logros y cristalizado en una sentencia con una argumentación técnica que me parece ese ejemplo para cómo interpretar las figuras que ya estaban en la Constitución de manera previa, por ejemplo, el sistema penal mixto, pero que siempre se pueden traer a un momento actual a la luz de un diálogo muy contemporáneo sobre qué significado deben tener los derechos humanos en estas prácticas. Se pueden traer, y déjame agregar, David, a lo que brillantemente acabas de señalar, se deben traer, porque esta sentencia es ejemplar y debe ser tomada en cuenta pues para lo sucesivo, para lo que viene, y estoy seguro que así será. Patricia del Arenal, David García Zarubi, gracias a los dos por estas brillantes reflexiones, por compartirnos estos puntos de vista sobre tantos temas y tan importantes. Y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.